El canon bíblico es la forma elegante con la que el cristianismo trata de taparle la boca a Dios. El hecho de que exista un canon que reúne la palabra de Dios implica que lo único que Dios puede decir es lo que está ahí, es decir, que fuera de ahí, entonces Dios no puede decir más nada. Dios decidió decir unas cuantas cosas y ya luego de esto no ha vuelto a abrir la boca, decir esta boca es mía durante 2000 años. El canon no fue algo que cayó del cielo, fue una decisión de la iglesia y de los líderes de turno de que eso iban a ser los libros inspirados. Jesús no fue cristiano en realidad, sino un judío, pero sus seguidores luego van a crear el cristianismo. ¿Podría Dios hablar de nuevo si quiere y que la Biblia no es la palabra de Dios? La Biblia es, si pudiéramos decirlo así, una palabra de Dios, pero Dios puede hablar más si quiere. Y el canon, que encierra todo lo que es la palabra, se convierte en el tapaboca de Dios que le dice: en lo adelante tú no puedes decir más nada. Esto es una conversación molesta, ¿verdad? Muchas veces para muchas personas. Hola, bienvenidos a su canal Irreverente, un canal que trata de mostrar una visión alternativa a diversas posturas tradicionales. Ahora bien, no pretendemos o para nada pensamos que lo que estamos diciendo aquí sea una verdad, es decir, no tratamos de establecer una verdad, simplemente de dar una visión alternativa a diversas posturas tradicionales sobre diversos temas. Uno de ellos es el tema religioso. Desde hace aproximadamente 2 décadas he estado involucrado en el mundo de las ciencias bíblicas y de la teología, y uno de los temas que me ha llamado la atención es el tema del canon bíblico. Pues para mí el canon bíblico es la forma elegante con la que el cristianismo trata de taparle la boca a Dios. No digo que de manera consciente o de manera voluntaria, aunque a veces quizás sí respondiendo a intereses, pero sino que lo hace de manera inconsciente, porque el hecho de que exista un canon que reúne la palabra de Dios implica que lo único que Dios puede decir es lo que está ahí, es decir, que fuera de ahí, entonces Dios no puede decir más nada. Eso tiene una implicación fuerte que vamos a analizar. Pero el punto es que desde que un grupo de obispos se pusieron de acuerdo y decidieron que de los miles de manuscritos que se escribieron durante los primeros siglos de la iglesia, los únicos que eran la palabra de Dios eran estos que están en el canon, entonces esto tiene por un lado la implicación de que todo lo que se diga fuera de eso ya no es palabra de Dios, porque ese canon está cerrado. Entonces, desde luego surgen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿quiere decir entonces que ya Dios no puede decir nada fuera de ahí? ¿O quiere decir que no tiene el poder para hacerlo? Entonces, y también resulta curioso de que esto significaría que durante un tiempo Dios decidió decir unas cuantas cosas y ya luego de esto no ha vuelto a abrir la boca, decir esta boca es mía durante 2000 años. Es decir, ya no puede inspirar otro texto sagrado porque el canon se lo prohíbe. Es decir, el canon tiene mucho más poder que Dios, porque el canon dice, no, ya Dios no puede inspirar otro texto, porque el único que vamos a aceptar que es inspirado es esto que está ahí. Pero además de eso, hay que entender que esto tiene un sinnúmero de implicaciones e incoherencias, porque
Si es así, el canon, como digo, sirve para impedir que Dios pueda decir cualquier otra cosa. Entonces, obviamente, como sabemos, el canon no fue algo que cayó del cielo, fue una decisión de la iglesia y de los líderes de turno de que eso iban a ser los libros inspirados. Y algunos pasaron miles de años, bueno, no miles, pero siglos, discutiéndose si eran inspirados o no por diversas razones. Y a fin de cuentas se llegó a consensos. A veces consensos que no eran tan consensos, porque cuando hay personas que están en desacuerdo y le quitan la vida para que o lo meten preso o lo someten a que tenga que aceptar, entonces no es tan consenso. Y era un poco la práctica, ¿verdad? De manera que hay que entender que todo este proceso de discusiones y de diversos fallos y de volver a dialogar al respecto una y otra vez es lo que conforma lo que nosotros llamamos el canon bíblico. Ahora bien, este conjunto de libros que tenemos acá dentro de la Biblia es lo único que se escribió. No, existen miles de manuscritos, pero por razones que son diversas, se eligieron estos como sagrados. Pero es lo que le digo, esto tiene la implicación de que entonces no puede Dios decir nada más, hablar nada más. Y esto, ¿por qué es así? Bueno, porque entonces muchas de las cosas que conlleva el canon se verían amenazadas, y precisamente se va a resguardar de esas amenazas. Es decir, supongamos que apareciera un nuevo texto que sea aceptado como inspirado, pero que vaya en contradicción con lo que ya se ha dicho o con lo que dice la Biblia, entonces van a decir, no, es que Dios tiene que someterse a lo que dijo antes, y si no, no vamos a aceptar que es el que está hablando. Si fuera así, la misma Biblia sería el principal problema, porque en la misma Biblia Dios no se somete nunca a lo que dijo anteriormente, sino que si aceptamos, ¿verdad?, que todo lo que Dios aparece diciendo lo dijo Dios, que no es la postura que tenemos. La postura que sostenemos es que gran parte de las cosas que aparece Dios diciendo, los autores la pusieron en boca de Dios para justificar cosas o para poder explicar cosas muchas veces. Entonces, la mayor parte de las contradicciones que existen en la Biblia, que sí existen y muchísimas, aunque algunas personas la han querido llamar aparente contradicciones, no. Contradicciones son contradicciones. Cuando, por ejemplo, en 1 de Samuel 15:29 dice que Dios no se arrepiente, y luego en el versículo 35 de ese mismo capítulo dice que Dios se arrepentía de haber puesto a Saúl como rey, eso es una contradicción aquí donde sea. Y es complicado entender por qué el autor 6 versículos más tarde se habrá equivocado, ¿verdad? Uno se podría hacer esa pregunta. Pero bueno, el punto es que sí aparece Dios mismo diciendo una cosa a otra y otra después. Por ejemplo, el capítulo 11 de primera de Josué, de Josué, dice que en el versículo 23, ya al final, que ya Dios había entregado toda la tierra y el pueblo descansó y se fue a su casa. Pero ese versículo 11, en el capítulo 11, al final, el capítulo 13, es decir, dos capítulos más tarde, empieza el texto diciendo, y Dios le dijo a Josué que todavía faltaba mucha tierra por conquistar, y entonces empieza a citar toda la tierra que falta por conquistar. Y uno dice, pero ¿qué pasó? Al final del capítulo 11 no se entregó la tierra y dice que ya todo estaba en paz. Es decir, estas cosas, claro,
uno va haciendo el análisis histórico para el análisis del texto para entender qué es lo que está pasando, pero no importa. El punto es ese, que si el miedo es a que contradiga cosas, precisamente hay tantas posturas teológicas por todas las contradicciones que existen entre un texto y otro, y por eso diversas partes del cristianismo creen una parte de la Biblia y otro cree en otra parte, lo que se llama canon dentro del canon, es decir, dentro de los libros sagrados. Las diferentes tradiciones del cristianismo tienen sus propios libros sagrados, de modo que no vería yo tan descabellado el que pudiera entonces Dios hablar y decir algo distinto a lo que dijo hace 2000 años, sobre todo porque son 2000 años, las cosas han cambiado. Obviamente habría que cambiar muchas cosas. Por ejemplo, hay cosas que no la aceptamos, como la ley del levirato, de si se muere mi hermano yo tenía que juntarme con su esposa si la tenía para darle una descendencia. Cosas como esa para poner un caso. O por ejemplo que si la mujer tiene la menstruación, entonces tiene que quedarse, pone todo impuro y durante 7 días todo va a estar impuro y no se puede estar ni siquiera con ella. Es decir, el miedo a la sangre que tenían los judíos. Es decir, un sinnúmero de tabúes y cuestiones que uno tiene que tomar en consideración. Y el punto es que haciendo esta reflexión, uno se da cuenta de que sí, a fin de cuentas, el canon bíblico de alguna manera ha servido para poner un freno a la boca de Dios y decir, ya no puedes decir más nada porque esta es la palabra de Dios. Y obviamente, empezando por la idea de que Jesús, ya en lo que llamamos el Nuevo Testamento, va a plantear toda la base de lo que es el cristianismo, que obviamente cabe decir que Jesús no fue cristiano en realidad, sino un judío, pero sus seguidores luego van a crear el cristianismo, obviamente porque sucede lo de siempre, que cuando una nueva postura surge dentro de un contexto tradicional, va a tener que salir a buscar camino, que fue lo que tuvieron que hacer los discípulos de Jesús a final del siglo I, salir de la sinagoga y crear sus propias congregaciones, porque ya no podían estar ahí dentro. Entonces Jesús quería reformar el judaísmo, no se pudo, y sus seguidores con unas nuevas ideas tuvieron que salir y crear un movimiento fuera. Así tenemos entonces el cristianismo con todo un conjunto de textos sagrados llamado Nuevo Testamento, no porque lo que llamamos Antiguo Testamento sea el Antiguo Testamento, sino que esa es la Tanaj, la Biblia judía, y en una interpretación posterior, hacia el siglo III después de Cristo, entonces se interpretan algunos textos que tienen que ver con la sangre de Jesús, de Mateo y de Hebreos, y entonces se dice, bueno, este es el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Pero no porque en el tiempo de la Biblia ni Jesús estuviera pensando que la Tanaj, que de hecho todavía no estaba canonizada por completo, eran el Antiguo Testamento. Es una creación cristiana ya posterior, 2 siglos más tarde. Y así llegamos a la situación actual, es decir, hay muchas cosas que hoy por hoy tenemos que ajustar la Biblia, porque se supone que la Biblia sabe de todo, porque es la palabra de Dios y ya todo lo que va a suceder durante toda la historia de la humanidad, ahí está escrito. Y entonces, para no quedar mal después de decir esto, hay que ver la manera en que ajustamos todo lo que sucede para que encaje a lo que, en lo que ya está escrito ahí. Pero la verdad es que no todo lo que sucede en la humanidad ya está previsto en la Biblia. Ahora bien, algo que le llaman vaticino ex eventus, que es profetizar algo después que sucede,
Eso es muy fácil. Es decir, actualmente sucede un evento y entonces yo puedo ir a agarrar un texto bíblico y decir, mira, esto es. Y eso es lo que hacemos, pero no porque las cosas que sucedan ahora se pueden explicar todas desde la Biblia. Yo pienso que podría Dios hablar de nuevo si quiere, y que la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia es, si pudiéramos decirlo así, una palabra de Dios, pero Dios puede hablar más si quiere. Entonces llamarla la como un determinante absoluto es un problema, ¿verdad? Y el canon, que encierra todo lo que es la palabra, se convierte en el tapaboca de Dios, que le dice, en lo adelante tú no puedes decir más nada. Y esto es una conversación molesta, ¿verdad? Muchas veces para muchas personas, pero recuerden que les dije que esto no es una verdad, simplemente es una visión alternativa a todo este tema. Así que nos vemos en la próxima, y si ustedes entienden que es importante lo que podemos dialogar por este canal, síganos, déjenos sus comentarios, activen la campanita de notificaciones para que vean cuando subamos un nuevo video. Y compartan en los comentarios qué opinan ustedes. Si quieren que tratemos algún tema, pueden dejar en los comentarios. Vamos a estar abiertos a la reflexión, no importa. En todo caso, les repito, esto no es una verdad ni una imposición, simplemente es un pensamiento, una visión sobre estas cosas. Y de hecho, aunque yo digo una visión alternativa, no quiero decir que es una visión original mía. Es decir, ya muchísimos autores han planteado esto mismo. Simplemente que también dentro de mi reflexión yo he llegado a estas mismas conclusiones. Así que hasta la próxima.